Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Madre mía. Después de lo que nos ha costado sentarlos aquí a todos. Venga, va, 50 euros al primero que haga una pregunta, ¿va? Uy, espera. Venga, va. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no levanten las manos? Yo pensaba que iba a haber 100 manos levantadas. No, yo creo, Pedro, que lo que pasa es que lo hemos explicado todo tan bien que no ha quedado ninguna duda. Eso o no se han enterado de nada. Cabe esas dos posibilidades. Bueno, ¿queréis que hablemos entre nosotros un poco? Sí, hombre. ¿Sí? Hay una pregunta. ¿Una pregunta? A Ah, ver. ¿me puedo pasar de esto no va a chirrear, ¿no? Yo quería preguntarle a Paloma y a Aldo si cuando ven a los si lo ven con los ojos físicos ahora o lo ven ellos dentro de su... No sé explicarlo, pero me entienden, ¿no? Sí, estupendamente. Voy a volver a hacer la pregunta porque parece que nos han enterado por ahí detrás. Ha preguntado, ¿cómo te llamas? Loli. Le he preguntado a Paloma y Aldo que si cuando ellos ven a los difuntos lo ven con sus propios ojos o lo ven físicamente o son apariciones o... No, creo que Aldo y yo los dos los vemos con la mente. Con la mente. Perfectamente. Pero no con los ojos físicos. Lo que pasa es que, digamos que parece que tenemos la percepción de que los vemos con los ojos físicos porque son los sentidos de los que nos valemos. Y es como verte a ti, ¿verdad? Un poquito más, con otro tipo de densidad. Pero... Más ligeritos. Sí, sí, no, sí. No pesan como nosotros. Pero no, yo tampoco. Yo quiero apuntar una cosa al comentario de Paloma y de Aldo. ¿Quién ve nuestros ojos o nuestra mente? Es que realmente... ¿Cómo se llama usted? Loli. ¿Quién ve? Déjame que te diga, ¿vale? Sí, claro. Loli, y cuando tú abres los ojos, quien ve es tu cerebro. No son tus ojos. Sí, bueno, eso ya me lo explicaron en la escuela. Claro. Pues, pero por eso... La percepción sensorial... Sí, no, pero es muy buena pregunta. ¿Alguien otra pregunta por ahí? Oye, a mí se me escucha perfectamente, a Loli no tanto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues dejo que charléis un poco. Vamos a ver, yo quería preguntarle a Aldo una cosa. Vamos a ver. Cuando estábamos en la Carolina, lo habéis visto, y escuchamos esos pasos bajar, por ejemplo, la pregunta es, y algo para todos, quiero que os cojáis ¿eran realmente pasos físicos? Lo interesante que ocurrió es que cuando oímos los pasos, recuerdo que, ¿te acuerdas que dijimos, Paloma? O sea, oímos que alguien estaba bajando y salimos como corriendo, que eso no se ve en la investigación, era un poco un homenaje chiquito de la calzada porque salimos corriendo, trastabillando básicamente. El efecto era un efecto físico lo que estábamos sintiendo, era el sonido de los pasos tal cual, y además eran unos pasos pesados, con parsimonia, de bota. Sí, sí. Y estaba la proximidad ahí, ¿te acuerdas, Paloma, que lo sentíamos? Sí, Claro, sí. Sentíamos que se acercaban, pero claro, ese momento es como cuando tú expresaste la psicofonía esta que no pudiste grabarla. Estábamos tan cerca de la entidad, por decirlo así, pero éramos tantos en ese momento que fue una situación, creo, muy individual para cada uno. Fue muy curioso. Pero lo oímos todos. Es decir, no solamente vosotros, que sois los sensibles, sino que Pieri y todos nosotros oímos esos pasos, bajar esa escalera, y por eso salimos corriendo a ver quién era, porque el edificio estaba vacío. Y además entonces es no importante... había sentido que alguien bajara donde estábamos nosotros. Y además había un control por el cual sabíamos que estábamos completamente solos por la hora que era, o sea, no era el típico sitio que cualquier listo se podía colar, ¿no? Y evidentemente aquello era físico. Ese sonido de disparo. ¿Lo sabéis? La leche. Perdón. Es que, vamos a ver. ¿De dónde salió ese niño?
como he explicado antes, recuerda que pusimos 2 grabadoras. Eran como unas 4, 5, 6 celdas. Entonces separamos 2 grabadoras, no sé si es la segunda y la última. Y sí que después viendo el cronometraje, de hecho lo comentamos hasta por correo electrónico, que la que pusimos en la segunda, la grabadora que pusimos en la segunda celda, captó mi tos. Fue para mí muy fácil reconocer que ese era yo tosiendo y no se escuchaba de igual manera tan saturado como en la última celda. Acuérdate de que la arquitectura del lugar era muy abovedada y bueno, una posibilidad para poder explicar aquel disparo es pensar que se hubiera un sonido origen que hubiera alimentado una psicofonía o un sonido paranormal. Se sabe perfectamente, como yo he explicado aquí, que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y yo os voy a contar una pequeña anécdota. Estábamos en la casa del aljibe, la empezamos a Siria y yo hace muchísimos años, porque tenían allí muchísimas psicofonías. Habían 2 asesinatos tremendos, ¿no? Y bueno, pues un día grabamos 3 ladridos de perro. ¡Wow, wow, wow! Y yo apunto 3 ladridos de perro, ¿vale? En mi cuaderno de campo. Grabaciones 2 minutos controladas. Cuando hicimos el playback, es decir, la escucha, ¡wow, wow, wow! El tercer ladrido no estaba y había una voz psicofónica perfectamente clara y definida. Eso es lo que yo creo que pasó en la Carolina. Para mí fue un fenómeno de absorción sonora. Posiblemente el hecho de que nosotros estuviéramos en un lugar propiamente dicho para grabar hubiera potenciado psíquicamente el hecho de que se haya manifestado ese sonido paranormal, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica, ¿podría ser un sonido? Evidentemente, si no tenemos un sonido base en el sistema, ni siquiera ni se despide, solamente se trata. Y bueno, plantearte una pregunta, José, porque también hemos visto, yo he tenido la oportunidad de estudiar una fotografía que has comentado contigo, muy interesante. Pese a que los orbes que estamos comentando antes no tienen una cierta explicación, están totalmente explicados. Claro, nosotros tenemos que tener varios puntos. Tenemos que tener el orbe, el 90 y pico % de las veces tiene explicación normal. Hay otro. Yo he sido un detractor hasta la saciedad de los orbes, pero me di cuenta de una cosa que me ocurrió a mí, ¿no? Estaba en el cementerio de Aguas, hace 7 fotografías con flash estroboscópico y en una no se veía nada, en otra se veía un orbe, en otra se veían 70.000 orbes. Porque realmente yo siempre he pensado, ¿sabes lo que le pasó a Sinisi, no? El famoso orbe en el cual estamos comentando, era una que tenía como un cerebro, Sí, y hasta un chip se ve dentro. Bueno, era no, vamos a ver, pero es que eso lo hemos, en los orbs que hemos captado nosotros en el equipo, al ampliarlos, algunas veces te sobrecoges porque ves dentro, es decir, ves como una membrana exterior, es decir, que hay como sí, exactamente, te da idea como si fuera una célula. Tiene una membrana y tiene un interior. Hay veces que tiene como circunvalaciones cerebrales y otras veces es un chip perfecto, como rectangular, cuando amplías mucho los orbes. Bueno, después de decir esto, quieres, ahora te lo paso y tú cuentas tu captación de orbs, pero en realidad la gente es que nos pregunta mucho por el correo electrónico, yo he cogido orbs. Vamos a ver, no hacer mucho caso a los orbs, porque nosotros hemos tenido sitios muy densos de fantasmas y no había ni un orb. Y luego te vas a pasear por un parque y aparecen orbs. Es decir, la mayoría de los que se captan al aire libre son partículas de polvo. Bueno, pero lo que yo quiero decirte que no, pero que no le den una carga espiritual, digamos, a los orbs. Sí.
Lorenzo cuando estaba, que ya captábamos orbs en aquella época con lo analógico, que se captaban más que con lo digital, con el flash, él decía que podía llegar a ser una energía que todavía no conociéramos. Dice, como hay muchas, la gente se cree que lo sabemos todo, y hay muchos tipos de energías que todavía no sabemos lo que son. Y él decía que eso podría ser un componente energético que tiene unas características, atraviesa las paredes, por ejemplo. Tú si lo captas en vídeo, ves que llegan a la pared, desaparecen por la pared, o que entran por la pared. Te lo digo porque nosotros tenemos en un palacio que fue aquello como un ballet de orbs, y era curioso porque tenían autonomía, es decir, que veías que tenían como una especie de inteligencia en su comportamiento, entraban por la pared y salían, es decir, que tenían como una especie de personalidad propia, pero siempre son como burbujas. Es decir, que porque el otro día nos mandaron una foto en el caso que estuvimos, que eran unas manchas que habían cogido en el cuarto de la niña, y eso decían, es que me han dicho, no sé quién, que esto es un orb negro. Y digo, mira, los orbs nunca son negros, son como esferas de pompas de jabón, más o menos transparentes, hay unos más densos y otros más transparentes, y que tienen estas características que os he dicho. Jamás relacionarlo eso ni con espíritus malignos, ni con nada de entidades. eso. Totalmente de acuerdo. Es un espectáculo, es algo que tenéis que, si lo captáis, pues hombre, qué curioso igual Curioso. pero que ni eso tiene os condiciones. Ni os para asustéis, nada. eso no. Ni os asustéis ni os condicione. De momento creo que no se puede relacionar con energía inteligente. Bueno, yo quería preguntarle a José Manuel. Es que lo que iba a comentar yo, que antes, bueno, he intercambiado una palabra con José Lu, como físico, ¿no? Que dice que puede ser una alteración en un momento puntual en el objetivo de la cámara por la luz, según me ha explicado él. Pero cuando es un orb durante 6-7 minutos captado, y no solo eso, sino que desde otro ángulo a 50 metros en una cámara fotográfica salga el mismo, no creo que se pueda alterar los dos objetivos a la vez en el mismo tiempo. Vamos a ver. Primero, lo lógico de pensar en que la física óptica nos podría dar una posible explicación, que es la de el palabra que es la aberración, ¿no? Que es una especie de distorsión que se produce de la luz cuando entra en el interior del conjunto de lentes de una cámara fotográfica. No tenemos medios para seguir lo que se ve supuestamente en imagen, si fuese por ejemplo una partícula de polvo. En algunas veces he comentado coger un ventilador en una habitación, dejarlo fijo funcionando y grabar. Si veis los orbes pasar en el sentido de flujo del ventilador, muy posiblemente sea el polvo. Si el orbe sale de la pared, dentro de las viviendas se crean corrientes, flujos de aire interno, que puede perfectamente estar el flujo paralelo a la pared y después hacer un cambio de sentido y darte la impresión a ti de que ha salido de la pared como un fantasma. Oye, vamos a ver. Digo, pero verás. A José Luis le adoro. Pero vamos a ver, recuerdo. Pero que no me cierro, O sea, que no, de verdad que no me cierro. Que si no, no estaría aquí, de verdad. Claro. Que no me cierro, pero primero pensar en lo que podría ser lo lógico. Y hay muchas veces que la fuente de luz muy lejana, que nosotros nos percibimos, pero que es lo suficiente como para que las lentes produzcan ese tipo de fenómenos. También tenemos que considerarlo. Ojalá existiesen y fuesen algo que no conocemos. Ojalá. Hay un pequeño apunte que quiero decir, y quizás no sea la persona más adecuada para decirlo, pero es interesante las cosas que apuntas, porque justamente ese contrapunto, digamos, de lo lógico, puede servir para que justamente lleguemos a conclusiones quizás mucho más sorprendentes, que quizás sean mucho más misteriosas. Pero si es su función. Claro. Es la función de José Luis. A ver, ya está. Es así. Yo tengo un querido amigo mío que se llama Antonio García Sancho, que si me ves desde aquí, Antonio, un saludo, un abrazo. Te quiero. Pues, ¿vosotros sabéis las discusiones que yo tengo con él?
porque es el detractor. Él pertenecía al comité de asesoramiento interno de la SEIP. Es decir, el que nos investigaba a nosotros y que me decía, Pedro, se te ha ido la pinza un poco. Sí, y tocaba. Bueno, pues ya está, pues ya está. Bueno, en fin. ¿Sabéis lo que os digo? Que muchas veces llegas a conclusiones verdaderamente increíbles. Pero os voy a hacer una pequeña confesión, porque quiero hacerle una pregunta a aquellos dos señores, al señor del sombrero y a este buen hombre, a Ignacio. La confesión que os voy a hacer es que a veces yo me he empeñado muchas veces en intentar explicar ciertas cosas. Por ejemplo, el secreto de las psicofonías o el secreto de un fantasma. Técnicamente no puedo hacerlo. Desde el punto de vista físico, científico, no puedo hacerlo. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis por qué no se puede enviar una fotografía paranormal a una universidad? Porque la universidad es científica. Yo soy científico. Y como científico no puedo, insisto, no puedo acreditar algo paracientífico, porque no tiene la misma validez. Y termino y concluyo diciendo, para luego plantear las preguntas, las tengo pendientes. José Luis ha cogido el micro peligrosamente. Bueno, desde el punto de vista más lógico, si yo os digo que en mi jardín tengo un perrito, ¿quién lo duda? Bueno, tengo un gato, realmente. A ver, ¿quién duda que tengo un gatito de color? Vea, ¿de qué color es? Así pardo, ¿no? Bueno, es heredado porque realmente no es mío, es salvaje, viene ahí pero vive. Bueno, veo que nadie lo duda. Bueno, ahora os voy a decir otro aserto. En mi jardín tengo un unicornio rosa. Unicornio rosa, ¿quién lo duda? Venga, va. Joder, gracias. Oye, pero hay gente que cree. Os quiero, de verdad. Os quiero. Bueno, a ver, ¿sabéis qué pasa? Yo sé que hay gente que duda estas cosas. Yo creo que todo lo dudáis porque confiáis en mí y por eso os quiero. Pero hay una máxima, y es que las cosas que son extraordinarias, Juan Francisco, necesitan pruebas realmente extraordinarias para ser demostradas y reproducibles. Eso es ciencia. Lo nuestro es para ciencia. Pero no olvidemos la base nuestra en la que nos movemos. El fenómeno paranormal es el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable. Correcto. Esa es la definición de fenómeno paranormal. Y por eso todos nosotros estamos metidos en estos fenómenos que nos apasionan porque no tienen todavía una explicación. Si la tuvieran, estaríamos... No nos apetecería nada. Cuando la tengan surgirán otros fenómenos paranormales. Por ejemplo, la telepatía, que ya no sé qué la antigua farmacopea, los antiguos alquimistas eran los farmacéuticos de hoy. Bueno, a ver, con respeto. La alquimia fue la madre de la química. La alquimia fue la madre de la química. Bueno, en fin, ¿qué es así? José Luis. A mí también. Escucha, respira antes. Yo estoy muy tranquilo. Es que a un comentario tuyo, el de que no te has atrevido a mandar una fotografía, bueno, pues me ha hecho recordar un caso de una persona, y que ya a hilo de este comentario le voy a pasar el micrófono aquí al compañero porque creo que la pregunta va muy a su campo. Resulta de que conocí a una persona que en ciertas circunstancias él es capaz de pasar la mano por un determinado espacio de aire y verle en las manos, en aquellos sitios donde él decía, aquí hay una alteración, una variación de energía. Yo lo noto, yo lo presiento. Pasaba la mano, sus manos secas, y al pasarla se le veía cómo secretaba una especie de sudor, como una especie de glicerina. Entonces, a la Universidad Complutense llegué
Porque tú eres muy valiente, José Luis. como soy estudiante todavía de la Universidad Complutense, porque estoy realizando el doctorado, llegué y le pregunté a uno de mis profesores, digo, oye, si yo te traigo a ti una muestra, ¿me la podría analizar con la técnica de Raman? Y me dijo, ¿qué muestra? ¿De qué origen tiene? Entonces más o menos le expliqué lo que acabo de contar, y claro, a él se me quedó mirando con cara como diciendo, es un poco raro, ¿no? Digo, de verdad. Le volví a remarcar, a explicárselo, y al final dijo, tráela. Entonces pienso que depende de qué persona, y depende también de nuestro ímpetu, de nuestra insistencia para que estas cosas, poco a poco, tengan cabida. Te Entonces, doy toda la razón. Antes de pasarle, yo estaba estudiando mi carrera, que era la ingeniería informática, y me consiguieron una beca de investigación en el taller de imagen y sonido de la Universidad de Alicante. Bueno, realmente me dieron 2 becas, pero esta, una para un proyecto de búsqueda de misiles y la otra para el taller de imagen y sonido, ¿no? Y estuve 2 años haciéndolo. Y arriba del taller de imagen, donde estaba al principio, estamos hablando de Universidad de Alicante, estaba el departamento de óptica y ahí tenía una jaula de Faraday, tenían cosas de un antiguo departamento de física. Total, que yo le pedí a mi profesor de física, absoluto detractor mío, absoluto, no sé cómo llamarle, detractor, mucho. Bueno, pero bueno, me aprobó, me aprobó. Pero no tuvo más remedio. Pero el caso es que este hombre me dice, Pedro, las psicofonías no existen, porque coincidí con él en un programa, y yo era bastante reaccionario, políticamente reaccionario, y luchaba porque nos construyesen un nuevo edificio para la facultad. Total, que él decía que no se podía invertir más dinero. Y digo, ¿cómo que no? Si la Universidad de Valencia tiene tanto y nosotros tenemos tanto, Castellón tiene tanto, que aquí ¿dónde está la cosa? Aquí nuestro alcalde sabe de estas cosas. Y hay que luchar por el pueblo, joder. Y yo luchaba por mis compañeros de la universidad. Yo iba convocando cosas. Este hombre me odiaba. Y me dijo, te voy a tirar por tierra todas tus psicofonías. Y digo, me parece muy bien. Atención que yo tenía 18 y 19 años, por ahí, más o menos. 19 o 20. Y yo le dije, a ver si eres valiente. Y lo cité en el laboratorio. Arriba. Lo digo por lo que tú dices. Para que no veas que todo el mundo es igual. Y lo publiqué en un libro, esto que voy a contar. Este hombre dice, vale, trae tu grabador. Yo en aquel entonces todavía no había planteado la hipótesis de la transformación energético-sonora, ni por supuesto la de las portadoras, de las que hemos estado hablando antes con un grupo de gente en la piedra de la autopsia. Bien. Luego lo cuento si queréis. Y me dice, vamos a meterla en la jaula de Faraday. Y me trae una jaula, muy bien, eso que hablábamos ayer de la toma de tierra, conectada a una toma de tierra, bien. Y dentro coge la jaula de Faraday y la mete dentro de una cámara de vacío, enorme. Digo, bueno, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres? ¿Decirme mi grabadora pequeñito o qué? Yo sabía lo que quería hacer y es que como el sonido no se propaga en el vacío, quería demostrarme que las psicofonías no existen. Muy bien, digo, chico, adelante. Para ti es un normalito de oro. Es un chiste muy antiguo esto. Es un normalito de oro. El caso es que hicimos la prueba y salió una voz de mujer. Perfectamente clara. El físico me mira y me dice, nunca cuentes esto. Evidentemente lo primero que hice en mi primer libro fue contarlo. Ignacio, yo quería hacerte un planteamiento. Porque a mí me apasiona el cerebro, la mente. Y el otro día estuve viendo el porqué de la glándula pineal. ¿Tienes alguna referencia? ¿Has oído hablar del tema de la glándula pineal? Sí. Bueno, yo lo primero que diría es eso, recalcar la magia del cerebro, ¿no? Y todo lo que tenemos ahí dentro, como antes comentaba, ¿no? Hay un montón de cerebros pensantes, sintientes,
emocionados, recordando cosas, planteando cosas, y todo eso está aquí dentro. La glándula pineal, efectivamente, lo hemos comentado antes, que fue el primer sitio neurológico donde se situó el alma de Descartes. Y Ahora viene mi segunda pregunta, ¿eh? Ojo. Luego yo tengo una tercera. yo voy antes, ¿eh? Yo voy y efectivamente se le dio como muchísima importancia al principio. Luego ya neurológicamente ha perdido un poco esa importancia desde el punto de vista neurológico. Hay otras zonas muy interesantes. Pero indudablemente sí que el cerebro es tanta pasión la que hay ahí dentro que cualquier zona del cerebro, depende cómo se estudie, si se estudia por separado las zonas, pero el cerebro es algo integral. Es realmente a ver, no sé qué son las psicofonías, pero claro, yo me tengo que ir a mi sector, que es la psicofonía. Es que realmente la glándula pineal, como efecto potenciador, podría llegar a manipular algo, o crear algo, o dejar sentir algo que fuera el traspaso de un sitio a otro. ¿Tendría algo que ver, Ignacio, la glándula pineal en un proceso de manifestación psicofónica? Habría que estudiarlo muy seriamente. Yo sé que es muy complicado. Sí, es complicado. Hombre, tenemos algunas investigaciones muy interesantes, vamos a ver, de cerebro a cerebro, de fuera a fuera, ¿no? Y ahí están las células espejo que ahora conocemos con bastante claridad, ¿no? Y ya eso es mágico. Hablabais de la telepatía, me parece que habéis dicho, ¿no? Y se piensa que la telepatía, por ejemplo, pues no existe. La telepatía está existiendo ahora mismo entre nosotros, ¿no? La gente que está pensando cosas, está transmitiendo cosas y nosotras personas lo estamos recibiendo. Tiene que ver con la empatía, y lo sabéis, por ejemplo, las parejas, ¿no? En las parejas, cuando no os conocéis mucho, tenéis que hablar muchísimo más para decir las cosas y para explicárselas a la pareja. Cuando la pareja tiene una buena sintonía y tiene mucho tiempo de trabajo juntos, prácticamente no hay que hablar. Un solo gesto ya de estar diciendo que te calles, que te has metido la pata, y llega a pasar al plano casi de la telepatía, de que simplemente un gesto te da una información increíble. Pero claro, cuando los primeros investigadores, y fue en Italia, como conocéis, con los monos, empezaron a darse cuenta de una investigación que no tenía nada que ver con esto, que es lo bonito de estas sorpresas, ¿no? De las curiosidades. Hay unos monos que se les pone a hacer unas tareas, de poner unas fichas, no son inteligentes, más que algunos hombres, de poner unas fichas, de colocar algunas cosas. ¿Y qué misterio ocurre cuando el cuidador que está haciendo, y psicólogos en aquel caso, que le están proponiendo al mono, al simio, que haga un ejercicio, resulta que el ejercicio se adelanta a lo que le están diciendo y hace el ejercicio? Ahí nace lo que llamamos el pensamiento y las células espejo. La célula espejo es algo que en una zona determinada del cerebro parece que desarrollamos más. Yo creo que personas como sensitivas, de las que tenemos la suerte de tener aquí, tienen mucha más capacidad para recibir información en esas células espejo, que podemos saber que existen, y para transmitir también a través de las células espejo. Y eso cada día se está midiendo más, estamos haciendo investigaciones muy serias sobre eso. Ya nadie pone en duda que las células espejo existen, con lo cual que la telepatía. Una pregunta rápida. En tu área, me parece apasionante. ¿Qué se está pensando acerca de si hay un siguiente paso de evolución en el cerebro y si ese paso de evolución en el cerebro está relacionado con el hecho de emitir determinadas energías que podemos llamarlas alma, conciencia, como quieras llamarlo? Sí, la evolución del cerebro es apasionante. Es apasionante desde el punto de vista de la microevolución, desde el niño al adulto. Por ejemplo, no sé si conocéis que el cerebro madura de atrás adelante. Si cogéis a un adolescente que diceis que hace muchísimas locuras, las motos en casco y hace tonterías,
baterías y tal. Y le explicamos que eso no se puede hacer. Por más que se lo expliquemos, no lo va a entender. Él no siente la muerte cerca, no siente el peligro, porque estamos hablando de atrás adelante. Y lo último que madura es el prefrontal, que se supone que se madura en la época de la maduración cerebral, 16, 17, 18 años, 40 y tantos, 50. Y hasta que el cerebro no llega a madurar esa zona, el niño, el chico, el adolescente no tiene sensación de peligro, no tiene sensación de muerte, no tiene sensación de causa. Y esa maduración va haciendo que al final llegamos a una inteligencia especial. Pero si nos vamos ahora a lo ancestral, que es lo que tú me decías, yo tuve la suerte de hacer un estudio muy serio, uno de mi doctorado, fue sobre la evolución cerebral desde la prehistoria hasta nuestros días. Y es increíble cómo el cerebro ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose y ha ido creando cosas que no existían al principio. Si os vais a los prehistóricos, a los neandertales, a las cuevas tan maravillosas que hay por la zona, fijaros que todos tienen los dibujos que se hacen, pero que salen de los cráneos, que se han investigado el frontal hacia atrás, ¿no? La vida, los siglos han hecho que ese frontal vaya creciendo hacia adelante, porque es donde está realmente la inteligencia humana. Y ahora mismo el cerebro humano es el cerebro más grande, que más rápido ha crecido de todos los seres vivientes. De hecho, un cerebro, si lo sacamos de nuestro cráneo y lo extendemos, tiene 2 metros extendido, así, porque fijaros que ha crecido tanto que por eso se han hecho las circunvalaciones. Ha tenido que crecer hacia adentro para poder caber dentro del cerebro. Entonces se está viendo esa evolución cerebral, es apasionante. En los últimos años parece que estamos desarrollando muchísimo más. La gente dice que muchas veces por las técnicas que estamos aprendiendo, y indudablemente se está teniendo como un sexto sentido de cosas que antes era imposible tener. Yo creo que el cerebro, yo soy muy positivo, pienso que evolucionará mejor, que cada vez seremos más inteligentes, pero una inteligencia sabia, es distinta que la inteligencia práctica. Hay un Opel negro que por lo visto está estorbando para que otro coche salga. A ver si... Pues señor alcalde. Yo quería hacer una pregunta rápida. Lo que he estado contando antes de la secreción de como una especie de sudor en las manos, solamente le ocurre en esas circunstancias, en esa situación. Después a una persona que nunca vuelve a reproducir eso. Solamente en ese contexto. Sé que hay casos clínicos que no sé si diré bien el nombre, hiperhidrosis, que es como una sudoración descontrolada. Él no lo tiene el resto del tiempo, ni cuando está nervioso, solamente en esas circunstancias. ¿Crees que guarda relación o cuál es tu opinión sobre el tema? Allí hay una respuesta, se llama la respuesta psicogalvánica de la piel, que conocerás, la GSR. Nosotros la medimos a través de unos electrodos que se colocan en los dedos de las manos precisamente para ver las secreciones de sudoración, y que con eso medimos los niveles de alteración emocional. Por eso es muy interesante que hayas dicho no estaba nervioso ni estaba... Porque claro, ahí ya nos lo tenemos que plantear. Sería muy interesante ponérselo a este hombre, esos electrodos, durante un tiempo, que haga el ejercicio de hace cuando él siente esa sensación, y ver el cambio que se ha producido en las respuestas que se dan. Y ver si realmente tiene que ver algo, a la vez tuviéramos la suerte de poner también unos pequeños electrodos en la cabeza, podríamos ver si ha habido algún cambio en sus respuestas emocionales y a la vez se produce. No había nada. Qué interesante. Gracias, Ignacio. De verdad, muchas gracias. José Manuel, una pregunta que yo de verdad tengo y que yo durante tiempo he estado investigando mucho en este cementerio, en este lugar, pero sé que el grupo ADOP, voy a hacerla a María Piedad, pero no sé dónde se irá.
Pero bueno, a cualquiera de los dos. Pero al fin y al cabo, a mí me gustaría que nos contases, pero honestamente, alguna experiencia curiosa que os haya ocurrido en este Bueno, interesante como, lugar. como anecdótico incluso. Algo anecdótico, Sí, sí, exactamente. que no hemos dicho nunca en charlas. Sí hubo una sesión que estábamos 10 componentes de a 2 en esta sala. Estábamos haciendo grabaciones psicofónicas controladas de 2 minutos. Y cada minuto y medio tenía que salir un componente porque se quedaba sin energía, se mareaba y al final solamente nos quedamos 3. Como anécdota, pues. Sí, eso pasó hace 1 año y medio. ¿Esto obtuvisteis algún resultado? Dos psicofonías de las que se han puesto ese día salieron, pero salieron fuera. O sea, se captaron fuera. Aquí hubo otras 2, pero digamos que para la exposición, esto que hay muchas que audiblemente A veces son complicadas. son complejas y por eso no se han puesto. Pero hubo un par de inclusiones también. ¿Antes o después de que os fuerais? En el transcurso casi al final de que salieron casi todos los componentes, que estábamos los 3, fue cuando entraron las 2 inclusiones. Podría ser una absorción energética. Bueno, podría serlo. Yo no entiendo de psicofonías. Ya no de psicofonías, sino de la alteración que sufrieron las personas que tuvieron que salirse. ¿Se les cedió energía? ¿Absorbieron energía las entidades? Pero, a ver, pudo ser siempre que hubiera ahí un fenómeno de fantasmogénesis. O se grabaran psicofonías relacionadas antes de que se fueran. Y entonces eso les chupó la energía a ellos. Pero por eso preguntaba yo si esas energías se grabaron antes o después de que se quedaran las 3. Las que he dicho exterior fueron antes, y las 2 estas que eran prácticamente, que son más difíciles de escuchar, que por eso no utilizamos en la charla, fueron a posteriori. O sea, hubo antes y después. Pero vamos a ver, las que se grabaron aquí, las que se grabaron aquí fueron posteriores. Y aquí estaban todos, sí. No había gente fuera. No. O sea que las que se grabaron fuera fue por su cuenta. No, pero, bueno, habíamos estado unos momentos, claro, unos momentos antes habíamos estado en ese lugar, en lo que era el entrenamiento en cueva. Hicimos un recorrido y luego nos dirigimos aquí. Ahora lo entiendo. ¿Vale? Eso fue primero en otro sitio sí. Y luego aquí. Creí que había sido simultáneo. Dejasteis una grabadora afuera y otra la teníais aquí. No. Vale. Bueno, Ignacio, ¿qué decimos? No, para que veáis que los científicos también nos preguntamos muchas cosas y nos quedamos pasmados con otras y entonces nos da más curiosidad para seguir aprendiendo. Antes he hablado de la GDV, de este señor ruso, Korokov, y que está intentando medir las energías biológicas de las personas. Entonces voy a poner algunos ejemplos muy curiosos porque esto se ha medido, se está constatando científicamente. Antes he hablado de la energía de la muerte, cómo termina. Vamos a hablar de energías de vida. Esa especie de aura que se supone que todos tenemos, esa es la energía. Bueno, pues claro. Bueno, pues esa especie de aura de energía que tenemos a nuestro alrededor y que la notamos físicamente cuando te acercas a una persona. Sabes si te sientes a gusto o no te sientes a gusto, si tienes que mantener más distancia o menos distancia, lo que llamamos los espacios, ¿no? Corporales. Pero en estas mediciones, que se pueden ver con fotografías, voy a poner 3 ejemplos muy curiosos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con los teléfonos móviles. Se han hecho fotografías de la energía de una persona que está hablando durante un tiempo con el teléfono móvil.
y se ve claramente una vez que quitas el teléfono móvil como la energía que recubre nuestro organismo desaparece completamente en la zona del móvil, en la zona cerebral donde está el móvil, y luego aumenta por el otro sitio. Lo digo por los que hablamos mucho por el móvil, eso que quizá no lo tengamos que plantear. Y luego algo muy bonito que tiene que ver con el amor y con el intercambio de energías. Yo creo que vosotros desde vuestro campo lo vais a entender perfectamente. Se han conseguido grabar vídeos con la GDV de las energías un poco vivas, y se ha hecho, hay que hacerlo en espacios muy pequeños porque las cámaras todavía son muy pequeñas, y se hace a través de los dedos. Entonces se han cogido a 2 personas que no tienen una buena relación entre ellos, que tienen un mal feedback, que no hay una buena energía, que la gente habla de energía, no tengo buena energía con esa persona, personas que discuten, que no se sienten a gusto con la otra persona. Y entonces se han ido en esa cámara, se han ido acercando los dedos, donde se va viendo los fluidos, que al fin y al cabo es como un gas. GDV significa gas, la emisión de un gas. Y entonces se ve cómo se van repeliendo las energías cuando se van juntando los dedos y van desapareciendo en la parte donde se van a tocar, y llega un momento en que desaparecen aunque se toquen los dedos. Y en cambio se ha cogido a 2 personas enamoradas, 2 personas que sentían mucho cariño, cosas muy especiales por la otra persona, y es apasionante verlo, de verdad. Yo lo he visto, o sea, no, esto lo he estado viendo yo, no es que me lo hayan dicho. Acercas los 2 dedos, muy suavemente lo vas acercando, ves las energías en los 2 dedos, y llega un momento que a una gran distancia, como pasa con el mercurio, de pronto hacen ¡faf! Y se juntan a una distancia realmente lejana. Ahí lo dejo y ahí os planteo. Es muy interesante porque esto me hace pensar en leyes ancestrales, o sea, la ley de causa y efecto, la ley de sintonía, ¿sabes? Cuando hay determinadas sintonías que son afines, pues ocurre esto. Sin embargo, hay una ley de repulsión cuando son sintonías distintas. Y esto no dista muchas veces del propio fenómeno paranormal, en el cual, cuando al parecer tú accedes a otro tipo de nivel de vibración, te puedes sentir afectado, puedes sentir, se llama eso, la energía, o sentir un cansancio. Es bastante curioso, y en realidad todos lo sentimos porque, por ejemplo, ¿a quién no nos ha ocurrido llegar a una casa donde no sabemos lo que ocurre, pero sentir que hay un mal ambiente y resulta que la familia de la casa ha discutido? Y se nota eso. Es curioso, lo desprendemos en el fondo, ¿verdad? Sí, si os dais cuenta, en psicología, en la transfer que hacemos en consulta, yo trabajo en consulta con personas normales y corrientes que tienen sus problemas graves, pequeños, y hay veces que esas personas vienen tan cargadas de mala energía, como os pasará a vosotros, que acaba realmente agotado. Dice, pero si esta consulta no ha sido tan complicada, he estado así 1 hora con esta persona intentándole ayudar y tal, y es un agotamiento mental impresionante. Es como si tuvieran cogido toda tu energía, ¿no? Y en cambio hay otras personas, pues, con un optimismo, que vienen a contarte cosas, pues, más positivas o con más ganas de aprender, y es como si que te llenaras de energía, ¿no? Yo creo que la energía está ahí, la energía, la fuerza está ahí. Hay veces que la podemos medir mucho mejor nosotros físicamente, y otras veces pues tendremos que seguir estudiando para poder demostrar que esas energías que ahora mismo no podemos medir o no podemos ver están ahí. Voy a dar una receta que funciona muy bien. A ver, para que cuando te sientas así hagas algo y te recargues inmediatamente. Busca un árbol. Intenta que sea un árbol. ¿No? Abrázate, pégate al árbol y la cara también. Abraza al árbol y siente como la sangre del árbol, como la energía, entra por tus pies, te va llenando, 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 y cuando ya te sale por la cabeza, estás como una rosa. Le das las gracias al Padre Albo y te vas a vivir. Sí, señor. Bueno, y eso os lo recomiendo a todos, ¿eh? Es una receta que no falla nunca. Sería muy interesante, me parece perfecta y lo vamos a probar. Sería muy interesante hacer eso, efectivamente, también con un aparataje alrededor para... ¿Sabes, Paloma, lo que me pasó? La primera vez
A ver, un momentito que terminamos. La primera vez que yo fui a estudiar las caras de Belmez en el año 1995, en octubre creo que fue, conectamos un polígrafo a María Gómez Cámara. Y como necesitábamos una fuente de conexión, porque la mujer tenía la piel muy seca, pues yo no me había traído el aceitito que se pone en el electrodo, así que cogimos una planta que había, y esto está grabado, sí, justamente en la entrada, enfrente de la mujer desnuda. Bueno, y le conectamos el polígrafo a la planta, a través de María. Con lo cual se produjo una comunicación brutal entre María Gómez Cámara, la planta y posiblemente las caras de Belmez. Pero tú no has oído llorar a las plantas, o reírse a las plantas, o chillar a las plantas. Pues, Madre mía. a ver, yo vamos sí. a empezar una conferencia de plantas. Yo sí. Paloma, sí. increíble Bueno, el tema. a ver, lo podéis Espera, hacer. que terminamos ya. Conectar a la planta unos electrodos, ¿eh? Bueno, exactamente. Entonces, a la planta os acercáis después de conectar esos electrodos y con una jarra de agua y la regáis. Y las plantas empiezan a cantar. Parecen cantos de pájaros. De alegría. Acercaros con unas tijeras y sin cortarlas ni siquiera os acercáis en ademán de cortar una hoja y chillan, gritan. Y eso el polígrafo te los amplifica. ¿Se llama? El efecto Baxter. Lo descubrió este científico Baxter buscando otra cosa, como siempre, y puso unos electrodos en la tierra de una planta y se sorprendió de que era la intención de la persona, porque tú podías ir con una tijera, pero mentalmente sin la intención de cortarla, y la planta no reaccionaba. Lo que la planta percibía era tu intención. Fijaros y eso se llama el efecto Baxter. Eso para que la gente diga que las plantas no son seres vivos. Bueno, pues una cosita de planta curiosa. Perdonar que vaya otra vez a hablar de las energías y de GDV, se han hecho fotografías de plantas, de hojas en concreto, donde se les ha arrancado un trozo y la energía sigue con la forma de la planta durante bastantes minutos, como si recordase la forma de la planta. Nosotros, los médicos y profesionales de la salud, sabemos que cuando se corta un miembro, durante muchísimo tiempo, ese miembro sigue doliendo, se sigue sintiendo y ese miembro fantasma se mantiene en el esquema corporal de las personas. ¿Será que la energía de ese miembro sigue estando ahí?